El objetivo de este vídeo es presentar argumentos sobre la importancia de la intervención educativa en la promoción del aprendizaje significativo. En muchas ocasiones, aunque parezca lo contrario e incluso los mismos niños expresen la comprensión por medios verbales, el proceso de aprendizaje no es exitoso. En México, como en muchos lugares del mundo, existen graves problemas de aprendizaje. Valdría la pena preguntarnos, ¿realmente los niños comprenden las explicaciones de los profesores? Gran parte de los déficits en la educación están vinculados con la falta de un aprendizaje significativo. Veamos el siguiente caso. Joder. Bueno, digo, ¿que tú nunca has visto jugar boliche? No. Mira, voy a tratar de explicarte, a ver si logras comprender algo. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. En este caso, el Chavo del Ocho no lleva a cabo un proceso de aprendizaje significativo. ¿Pero qué es el aprendizaje significativo? Revisemos algunos de los principales planteamientos. El aprendizaje tiene un impacto en la experiencia o la práctica del individuo, ya que produce un cambio en su conducta. De entre las perspectivas que han planteado una propuesta para el análisis de los procesos de aprendizaje, está justamente el enfoque del aprendizaje significativo. Este punto de vista fue propuesto por Ausubel, quien se opone al aprendizaje mecánico y apela a un aprendizaje que consiste en la adquisición de nuevos significados a partir de condiciones previas, es decir, con base en el bagaje cognitivo que el estudiante ya posee. En este sentido, la no arbitrariedad y la sustantividad son las características básicas de esta clase de aprendizaje. El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas del estudiante. En otras palabras, este tipo de aprendizaje es el proceso en el que se vincula el nuevo conocimiento con previas experiencias para dar como resultado la emergencia de una nueva estructura cognitiva que pueda trascender al plano de la aplicación. Desde esta perspectiva, los sujetos son agentes activos del proceso de aprendizaje, por lo que se deja de lado una visión pasiva de los aprendices. Por esta razón, dicho proceso implica una reestructuración activa de las ideas, conceptos, pensamientos y esquemas que el niño tiene en su estructura cognitiva. El aprendizaje significativo es un fenómeno complejo y sistemático, organizado. Según Ausubel, existen dos dimensiones del aprendizaje: el modo en el que se adquiere y la forma en que el conocimiento se incorpora al aprendiz. En el caso de la primera dimensión, existen dos tipos de aprendizaje: por recepción y por descubrimiento. En la segunda dimensión hay dos clases de aprendizaje: por repetición y el significativo. En algunas ocasiones se da un tipo de aprendizaje y en otras apremia alguna clase distinta. Ahora bien, ¿qué se necesita para que pueda emerger un aprendizaje significativo? Los elementos de este tipo de aprendizaje son el conocimiento previo, el conocimiento nuevo, la disposición del niño, la interacción entre el sujeto y el nuevo objeto, que culmina en un proceso de asimilación y reestructuración del conocimiento. Una vez que el sujeto tiene conocimiento previo y se le presenta información nueva, es necesario que interactúe con esta última, para que finalmente pueda asimilarla y relacionarla con la ya existente. Todo esto con el fin de organizarla para que el primer conocimiento sea desplazado o bien ambos se asocien y así se llegue a la aplicación del mismo. De esta manera, es preciso que la nueva información se vincule de forma sustancial y no arbitraria con el conocimiento previo. Aunque se ha propuesto que el proceso de aprendizaje significativo está constituido por tres fases, este sucede en un continuum en el que la transición entre una fase y otra es gradual.
Es decir, es un fenómeno progresivo en el que en un contexto educativo se entretejen las acciones del docente y el alumno para dar cabida al aprendizaje. Este proceso polifásico consiste en una fase inicial en la que hay un procesamiento global de la información. Esta se percibe de forma aislada y se emplean estrategias generales e información concreta. Una fase intermedia, donde el sujeto comienza a relacionar estructuras, hay una comprensión más profunda de la información y hay estrategias más sofisticadas. Y por último, una fase final en la que se da el proceso de acumulación de esquemas nuevos en los preexistentes. Se aumentan los niveles de interrelación de los elementos de las estructuras y el sujeto maneja de forma hábil las estructuras de dominio. Es decir, su dominio es mayor. Desde esta perspectiva, para que el Chavo del Ocho tenga un aprendizaje significativo, es necesario contextualizar la explicación y vincularla con aquello que ya conoce el niño. Por ejemplo, con otro tipo de deportes, o bien tener una experiencia directa que le permita vincular la información nueva con lo ya conocido. Ahora que hemos presentado qué es el aprendizaje significativo, veremos algunas ideas que resaltan la importancia de la intervención educativa en la promoción del aprendizaje significativo. Para dar paso a la argumentación, plantearemos algunas preguntas. ¿Qué ventajas tiene el aprendizaje significativo de otro tipo de aprendizajes? ¿Por qué se debería promover el aprendizaje significativo? ¿Qué papel juega la intervención educativa en la promoción del aprendizaje significativo? Comenzaremos con las respuestas. En la convivencia cotidiana dentro del salón de clases se realizan diversas actividades orientadas a promover el aprendizaje. Tanto profesores como estudiantes llevan a cabo prácticas que se mueven en torno a este objetivo. Parece que los alumnos logran adquirir un aprendizaje, pero ¿realmente los conocimientos y habilidades supuestamente adquiridos llegarán a formar parte del bagaje cognitivo del estudiante? Es decir, ¿efectivamente los estudiantes aprenden y son capaces de reproducir dicho aprendizaje? En muchas ocasiones no. Por esta razón, se necesitan nuevas estrategias de aprendizaje que fomenten en los alumnos la exploración, la experimentación, la solución y la reflexión de problemas, tanto para la enseñanza, el aprendizaje o la evaluación del mismo aprendizaje. Justamente, la propuesta del aprendizaje significativo permite llevar a cabo procesos efectivos de aprendizaje. Desde el punto de vista de la psicología escolar, se propone una visión que permite hacer frente a los retos que trae consigo toda actividad de enseñanza-aprendizaje. Desde estas consideraciones, es necesario adaptar los contenidos curriculares a las necesidades de los niños y los grupos a los que pertenecen, para así dirigir los procesos de aprendizaje hacia la significatividad de los conocimientos y habilidades. En este sentido, la propuesta del aprendizaje significativo es de gran ayuda para construir intervenciones dirigidas a potenciar la adquisición tanto de conocimientos como de habilidades. Para esto, se necesitan estrategias de enseñanza-aprendizaje que sean el vehículo o el procedimiento por el cual se fomente el aprendizaje significativo. Una estrategia de enseñanza es un procedimiento o un tipo de recurso del que se sirve el instructor para promover aprendizajes significativos. Precisamente a partir de estas estrategias, es necesario promover el vínculo entre los conocimientos previos y la nueva información proporcionada a los estudiantes. Solo así se potenciarán los enlaces pertinentes, asegurando una mayor significatividad en los aprendizajes logrados. En este sentido, es necesario relacionar, por ejemplo, la vida cotidiana de los niños con los nuevos conceptos que aprenderán. A este proceso se le denomina construcción de conexiones externas. Justamente las estrategias que permitirán este objetivo están basadas en la corriente ausbeliana, por ejemplo, los organizadores previos o las analogías. En cuanto a estas estrategias de aprendizaje, podemos definirlas como procedimientos que un estudiante adquiere y utiliza de manera intencional como una herramienta flexible para aprender significativamente, solucionar problemas y tareas académicas. Justamente los avances en la investigación se han centrado en el llamado aprendizaje estratégico, mediante el diseño de modelos de intervención cuyo propósito es dotar a los alumnos de estrategias efectivas para el mejoramiento en áreas y dominios determinados. Por ejemplo, comprensión de textos académicos, composición de textos, solución de problemas.
Se ha trabajado con la imaginería, la elaboración verbal y conceptual, la elaboración de resúmenes autogenerados, la detección de conceptos clave e ideas tópico, y de manera reciente con estrategias metacognitivas y autorreguladoras que permiten al alumno reflexionar y regular su proceso de aprendizaje. Este tipo de estrategias dirigidas a fomentar el aprendizaje significativo están divididas en estrategias de elaboración y de organización. Las primeras integran y relacionan los datos nuevos recibidos con la información previa. A su vez, estas pueden ser simples como palabras clave, rimas, imágenes mentales, parafraseo, y complejas como elaboración de inferencias, resúmenes, analogías, elaboraciones conceptuales, elaboraciones visuales o elaboraciones verbales semánticas. Por su parte, las segundas reorganizan de forma constructiva la información que ha de aprenderse. Por ejemplo, se organiza, se agrupa o se clasifica la información para lograr una representación adecuada de la misma. Se puede hacer uso de categorías, redes semánticas, mapas conceptuales, uso de estructuras textuales. En ambas estrategias, el propósito no es reproducir el conocimiento aprendido, sino elaborar y organizar el contenido a partir del descubrimiento y la construcción de significados que le otorguen sentido y coherencia a la información. Así, solo habrá una mayor retención en la medida en que el material proporcionado al niño tenga un mínimo de significatividad lógica y psicológica. De acuerdo con las estrategias de enseñanza-aprendizaje centradas en la búsqueda de la significatividad de contenidos, las intervenciones pueden dirigirse por medio de juegos, la resolución de problemas en equipo, actividades en las que intervenga la creatividad por medio del arte, actividades vivenciales al aire libre, entre otras. Para que una intervención educativa sea exitosa, debe estar focalizada en el aprendizaje significativo y, por supuesto, debe llevarse a cabo con acciones y actividades dirigidas a la construcción conjunta, la participación activa, el trabajo en grupo, el desarrollo individual y la comunicación efectiva, por mencionar algunos aspectos. Ahora bien, la participación del psicólogo educativo en la promoción del aprendizaje a partir de la intervención educativa es de suma relevancia. Una de las funciones principales del psicólogo educativo es la planeación educativa y por ende la aplicación de programas educativos, así como la orientación educativa y la elaboración de material didáctico, entre otros aspectos. En el caso concreto de la promoción del aprendizaje significativo, este puede intervenir directamente en el diseño y la evaluación curricular. Dicho de otra manera, podrá contribuir en la selección y el diseño de las estrategias idóneas para la transmisión del conocimiento. Justamente es el principal agente en la búsqueda de alternativas novedosas para la selección, organización y distribución del conocimiento escolar, asociadas al diseño y promoción de estrategias de aprendizaje e instrucción cognitivas. Los psicólogos aplican sus conocimientos en el diseño de materiales de enseñanza que facilitan el proceso de aprendizaje, por ejemplo, en la organización y estructuración de textos. Aunada a estas acciones, está implicado en el desarrollo de las técnicas de evaluación, a saber, la reestructuración de los instrumentos adecuados para la evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. En su diario desempeño dentro de una escuela, el psicólogo educativo estudia el contexto escolar para comprender la enseñanza y el aprendizaje, ya que esto le servirá como una herramienta para hacer propuestas efectivas para el logro de metas y resolución de problemas. De esta forma, considera todos los procesos cognitivos que ponen en marcha los elementos que intervienen en el proceso del aprendizaje significativo. Su colaboración es valiosa, ya que participa con diseños y planificaciones basadas en el conocimiento previo. El papel del psicólogo educativo es relevante, ya que fomenta un aprendizaje dinámico y la creatividad en el desarrollo de competencias, es decir, estrategias que promueven en los alumnos la exploración, la experimentación, la solución y la reflexión de problemas. Además, el psicólogo funge como capacitador y orientador de la práctica docente, justamente para instruir y capacitar a los profesores para que sus acciones estén dirigidas bajo este paradigma y así se logre que los estudiantes obtengan procesos de aprendizaje significativos. Para lograr este tipo de aprendizaje es necesario que el sujeto esté entrenado en habilidades que le permitan conseguirlo. Justamente la intervención basada en la propuesta del aprendizaje significativo
no solo está guiada por la búsqueda del aprendizaje de contenidos, sino del aprendizaje de habilidades con las que los estudiantes puedan aprender los contenidos. En suma, la intervención educativa en la promoción del aprendizaje significativo es una estrategia idónea para que efectivamente se logre un aprendizaje en los estudiantes.